Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 31 de julio de 2021, estamos realizando el 31º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos un conferencista de lujo en nuestros conversatorios sabatinos. Se trata del académico Rodrigo Llano Izaza, antioqueño, nacido en Medellín. Se graduó en el programa de Administración de Negocios de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT en Medellín. Trabajó en el sector empresarial varios años. Ha sido docente en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, en la misma Universidad de EAFIT en Medellín con una cátedra de Colombia Hispánica. Ha sido profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia en el área de historia. Desde el año 2007, Rodrigo Llano Izaza ejerce el cargo de veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, habiéndole dedicado tiempo a escribir la historia de ese partido y de Colombia desde una perspectiva liberal. En el año 2012 fue promovido a miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y se convirtió también en miembro correspondiente de la Academia Española de Historia. Rodrigo Llano Izaza es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Chocó, presidente honorario de la Academia de Historia del Sinú, San Jorge y las Sabanas, en Córdoba. Es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Monpós, miembro correspondiente del Centro de Historia de Sonsón y miembro correspondiente de las Academias de Historia de Guatemala, Venezuela, Brasil y Paraguay. Rodrigo Llano Izaza es representante de la Academia Colombiana de Historia en el Consejo Nacional de Patrimonio. Es el representante de las Academias de Historia en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Rodrigo creó la Red de Historiadores de Colombia, REICOL. Es miembro y alma de la Junta Directiva del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva. Rodrigo ha publicado 14 libros. José María Carbonell, Agitador y Mártir, Centralismo y Federalismo en la Primera República, 1810-1816, Los Draconianos, Origen Popular del Liberalismo Colombiano, Ricardo Gaetano Beso, 1851-1886, Mártir del Liberalismo, Las Sociedades Económicas de Amigos del País, 240 años de fecunda historia política y social, Bolivia, las misiones jesuíticas de Chiquitos, y específicamente sobre la historia del Partido Liberal Colombiano, ha publicado los siguientes libros: El Partido Liberal, Esencia del Cambio en Colombia, Historia resumida del Partido Liberal Colombiano, 350 años de ideología liberal, Historia de las ideas liberales, La división creadora, influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano. ¿Y usted por qué es liberal? Doctor y general Lucas Caballero, guerrero, empresario y dirigente político. Poetas liberales. Y recientemente acaba de publicar el libro Páginas Liberales. Aquí les muestro la portada. Páginas Liberales, prólogos y perfiles. Es una recopilación de escritos de él sobre diferentes personajes del liberalismo colombiano, ¿sí? Con algunas notas anecdóticas, ¿sí? Muy bien. Entonces, con la presentación de nuestro conferencista de lujo, yo le cedo la palabra a él para que inicie su conferencia. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a Mario por esta presentación tan generosa y a todos los asistentes por invertir parte de su tiempo en escuchar esta charla. Esta expresión, nuestros padres fundadores, me la han criticado mucho porque dicen que es una propiedad exclusiva de los norteamericanos y que solo ellos pueden hablar de unos padres fundadores. Yo no creo.
yo creo que la historia de Colombia también tiene unos padres fundadores que son Nariño, Bolívar y Santander. Los tres superlativos en todo, en sus éxitos y en sus fracasos, en sus amores y en sus odios. Eran personajes que no conocieron la medianía y por lo tanto tienen que ser mirados por los colombianos como unos seres excepcionales, con sus grandezas y con sus malos ratos y malas fortunas en sus vidas personales y políticas, que todo lo que tuviera que ver con ellos tenía un influjo directo en la historia colombiana. Si uno se pone aquí a criticar a Nariño, por ejemplo, le puede pasar lo del Chinche Ruiz Martínez, que cuando Carmen Ortega Ricaurte sacó su libro El Enigma del Medallón, donde decía que doña Magdalena Ortega le ponía los cachos a Nariño, al Chinche le dio una rabia de tal tamaño que le dio un coma hepático y se murió. Si uno critica a Santander, pues se tiene que agarrar con Olimpo Morales y con José Asunción Suárez. Si critica a Bolívar, pues encuentra a mi amigo Carlos Ochoa Martínez al frente, de manera que son personajes que producen unas pasiones muy grandes. Hablemos de ellos. Pero primero quiero referirme a esto, nuestro peor karma, nuestros dos primeros jueces, los dos primeros jueces que hubo en Colombia. La Real Audiencia de Santa Fe se creó el 17 de julio de 1549 y fue instalada el 7 de abril de 1550 con 4 oidores: Juan de Galarza, Beltrán de Góngora, Gutiérrez de Mercado, que murió en Monpós, camino de Santa Fe, y Francisco Briceño, que se fue a Popayana Residencial a Benalcázar. Solo quedaron en la capital Galarza y Góngora, quienes fueron apresados por corrupción y llevados presos a España, y al llegar a Cádiz naufragaron y murieron ahogados en compañía de Pedro de Heredia. O sea que los dos primeros jueces de este país eran corruptos. Si la sal se corrompe, ¿quién salará la tierra?, decía por ahí la Escritura Sagrada. Los padres fundadores tienen un común denominador: se salvaron de la época del terror que implantó el conde de Cartagena, Pablo Morillo, en la Reconquista española. Esta época, la Reconquista, es la única revolución de nuestra historia donde las élites perdieron la vida. En todas las demás, el pueblo es el que ha puesto a los muertos. Nuestra geografía ha tenido un cambio fundamental. En la época hispánica, las ciudades principales eran Santa Fe de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Monpós, Girón, Pamplona, Honda, Cartago, Popayán, Santa Fe de Antioquia, que hoy hablan de Antioquia, y El Socorro. Las ciudades republicanas, las de hoy, de esas ciudades hispánicas solo repiten Santa Fe de Bogotá, Cartagena y Santa Marta. Todas las otras ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Montería, son ciudades que no eran importantes en las épocas hispánicas. Otras eran más importantes que ellas. Antonio Nariño y Álvarez, el precursor. Dice el himno nacional de la República de Colombia en su estrofa 11: del hombre los derechos Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó. Es un gran homenaje que le hace Núñez al hombre al precursor de la independencia. Nariño fue el precursor de muchas cosas. Fue el precursor de nuestra independencia cuando en julio 16 de 1813 declara la independencia absoluta de Cundinamarca, cuando en La Bagatela se convierte en el padre del periodismo político de la Nueva Granada. El 1 de septiembre de 1811 habló por primera vez del cobro de peajes por el uso de vías y caminos. Cada que protestamos porque llegamos a un peaje, el primero que habló de eso, de imponer esa carga fiscal, fue Antonio Nariño.
El 10 de octubre de 1811, siendo presidente de Cundinamarca, le rebajó la ley a la moneda de oro, convirtiéndose así en el padre de nuestros devaluadores y en el primer hacendista de Colombia en recurrir a esta estratagema de finanzas públicas para financiar el Estado. Habló en la bagatela de la necesidad de conservar las salinas en manos del Estado y no privatizarlas para favorecer al pueblo. Hoy que estamos privatizando todo. El 2 de octubre de 1812 dio inicio al comercio de armas al ofrecer la venta de parte del arsenal de Cundinamarca a todo aquel que tuviera recursos, necesitara armas para defenderse y las pagara de contado. Fue el primer embajador de Venezuela en Colombia, designado por el canónigo chileno Cortés Madariaga el 14 de junio de 1814. Fue el primero en hablar de Tracy y de Bentham, que tantas dificultades ocasionaron entre Bolívar y Santander, y entre Santander y la Iglesia Católica, y los liberales y la Iglesia Católica. Y fue quien acuñó la expresión patria boba. Nariño nace en Bogotá y muere en Villa de Leyva a los 58 años de edad. Es hijo de Vicente Nariño y Vázquez y Catalina Álvarez del Casal. Su esposa fue Magdalena Ortega y Mesa, que después, hace unos cuantos años, unos 20 o 30 años, Magdalena Carmen Ortega Ricaurte escribió sobre ella El enigma del medallón. Había un cuadro que todo el mundo decía que ese era Magdalena Ortega, pero cuando lo restauraron y le borraron una mancha negra que le habían puesto, se destapó un medallón que era el Marqués de San Jorge. Y entonces Carmen dijo que el Marqués de San Jorge era el padre del último hijo de Magdalena y que Magdalena le ponía los cachos a Nariño. Bueno, terrible. Hijos: Gregorio, que fue el hijo realista de Nariño; Francisco, Antonio, Vicente, Mercedes e Isabel. Fue sobrino de Manuel de Bernardo Álvarez del Casal, presidente de Cundinamarca, a quien Bolívar derrocó cuando llegó de Tunja con el ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Antonio Nariño era primo hermano de Petrona López Duro y Álvarez del Casal, esposa de José María Carbonell, el chispero del 20 de julio de 1810, sobre el cual yo escribí un libro. La educación de Nariño fue en su casa. Él es autodidacta. Aparece por primera vez en la vida de la Nueva Granada en noviembre de 1781 como subteniente abanderado del batallón de milicias de Santa Fe que enfrentaba a los comuneros, y le tocó presenciar la ejecución de Galán, Ortiz, Molina y Alcantús en la esquina suroccidental de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y en 1782 pidió la baja por razones de salud. Fue alcalde de segundo voto en Santa Fe. En una visita a la cárcel, Nariño descuida un punto de etiqueta y ofende al oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa, que se convierte en su enemigo. Esto me recuerda una expresión del expresidente Julio César Turbay Ayala, que decía: no enemigo porque te ejerce. Bueno, Nariño graduó a Mosquera y Figueroa de enemigo y le ejerció. Fue tesorero de diezmos del arzobispado, regidor y alcalde mayor de Santa Fe. Tiene algunos opositores, pero el virrey se impone y lo ratifica. Solo hasta 1821 en el Senado se le vino a acusar de un alcance en la tesorería de diezmos. Fue empresario privado en la comercialización de quina y té y minero de plomo en Pacho, Cundinamarca. Fue integrante de la Junta de Policía de Santa Fe en 1791, regidor alcalde mayor de la misma ciudad del 91 al 93, título al cual renuncia luego, propietario de la imprenta patriótica, propietario de la casa donde después estuvo el Jockey Club y que hoy pertenece a la Universidad Colegio Mayor del Rosario en el hoy Parque de Santander de Bogotá. En agosto 20 de 1794 es acusado por la conspiración de los Pasquines, declarado culpable, condenado a 10 años de presidio en África y extrañamiento de por vida de los dominios americanos.
viaja a Santa Fe, Cartagena, La Habana, Cádiz, a donde llega el 17 de febrero de 1796. De ahí se fuga y viaja a Madrid, donde se presenta su causa ante el rey y se ordena su captura. Entonces se fuga a Francia, viaja a Londres y regresa a París. El 22 de septiembre de 1796, la Corte confirma su sentencia. Viaja entonces París, Burdeos, las Antillas, Cartagena, Santa Fe, a donde llega el 5 de abril de 1797. Pero antes hace una gira por Boyacá y Santander, donde no encuentra eco alguno a sus propuestas de insurrección. En el camino es visto por Manuel de Mendoza, que lo reconoce y lo denuncia al oidor Juan Hernández de Alba. Se confiesa con el arzobispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, quien siendo arzobispo, viola el secreto de confesión y denuncia ante el virrey la presencia de Nariño en la capital, y este entonces se entrega voluntariamente al virrey Mendinueta. El 25 de junio de 1799 en Madrid, el Consejo de Indias inicia la revisión de la causa de Nariño. El 8 de septiembre de 1800, el Consejo de Indias pide el indulto para Nariño, pero Carlos IV lo niega. Carlos IV, el famoso papá de Fernando VII, el mismo que viaja a Bayona, donde Tomás Carrasquilla saca en una de sus novelas una trova que dice: yo te dije, rey Fernando, que no fueras a Bayona, que el pérfido Napoleón te quitaba la corona. Y se la quitó a Fernando y a Carlos. Las condiciones de la reclusión no son muy exigentes y queda en libertad condicional hasta el 8 de mayo de 1803. El 30 de julio del 2, Nariño da cuenta al virrey de los éxitos obtenidos en sus ensayos de una vacuna contra la viruela, 8 años antes de que Mario Borbón quisiera traerla para aplicarla en el nuevo reino de Granada. En el movimiento de Cartagena llegó Villavicencio y lo liberaron el 2 de junio de 1810. No lo liberaban los españoles y casi no lo liberan los patriotas. Con la fianza de su mentor Enrique Somollar, inicia su regreso a Santa Fe, donde llega el 2 de diciembre de 1810 y es nombrado secretario del Congreso de las Provincias Unidas. Los derechos del hombre. El capitán Cayetano Ramírez de Arellano, sobrino del virrey y jefe de su guardia, encontró en la biblioteca de este el libro Historia de la Asamblea Constituyente, en 7 tomos, escrito por Salar de Monjí, y se lo pasó para su lectura a don Antonio Nariño. En el tomo 3, páginas 39 a 45, se encontraba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nariño, en la imprenta de Diego Espinosa de los Monteros, procedió a imprimir 100 ejemplares, de los cuales pudo recoger y quemar 98, pero quedaron 2 por fuera. Era la época de los pasquines sediciosos y el virrey nombró para la causa de la publicación de los derechos del hombre al oidor don Joaquín de Mosquera y Figueroa, el viejo enemigo de Nariño, que entró a ejercer su potestad de enemigo. El 2 de julio del 95 fue acusado formalmente por la publicación de los derechos del hombre. Camilo Torres se negó a ser su defensor y entonces Nariño escogió a José Antonio Ricaurte y Rigueiro, que hoy es considerado el padre del derecho colombiano, quien escribe una defensa considerada más subversiva que los propios derechos. Es detenido, apresado, llevado a las bóvedas de Cartagena y allí muere Ricaurte y Rigueiros. El único cuadro de Ricaurte que yo conozco está en el Consejo de Villa de Leyva. El abogado José San Miguel asumió su defensa. Nariño intelectual. Llegó a tener una biblioteca de más de 2000 volúmenes, en buena parte heredados de su padre. Fue fundador de la tertulia El Arcano Sublime de la Filantropía, que tenía alguna inspiración de la masonería, pero sin los ritos ni los arreos propios de los masones. Antes de ser liberado por la Revolución de Riego de 1820, escribió 3 cartas al gobierno español pidiendo el reconocimiento de la independencia de los países americanos. Fue fundador de La Bagatela, que salía los domingos desde el 14 de julio de 1811 hasta el 12 de abril de 1812,
en la imprenta de Bruno Espinosa de los Monteros. Fue el fundador de los Toros de Fucha. Desde el 5 de marzo y hasta abril salieron 3 números para confrontar el periódico El Patriota de Francisco de Paula Santander. En esta publicación, Los Toros de Fucha, Nariño acuña la frase patria boba. Las prisiones de Nariño. Nariño está en la cárcel 4 veces. La primera prisión en agosto 19 del 94, acusado de ser partícipe de la conspiración de los Pasquines. Nariño pide que se le envíe a la corte en España para ser juzgado allá. Nariño sale el 30 de octubre del 95 vía Cartagena rumbo a España. La segunda prisión, Mendinueta ordena su prisión el 19 de julio de 1797 y en la cárcel escribe ensayos sobre un plan de administración en el nuevo reino de Granada, donde demuestra sus calidades de estadista y de visionario de nuestra administración pública. La tercera prisión es el 23 de noviembre de 1809. Nariño es citado a la sede virreinal donde Antonio Amari Borbón, detenido de inmediato y enviado a Cartagena, donde viaja con su hijo Antonio. Se fugan en el río Magdalena y llegan a Santa Marta, pero ahí es denunciado por un catalán y enviado a Cartagena. La cuarta prisión en mayo 14 de 1814, cuando Nariño se entrega a Melchor Aymeric y hace el periplo Pasto, Quito, Guayaquil, Cabo de Hornos, Cádiz, y se le detiene en la cárcel real de Cádiz, distinta de la cárcel de la Carraca, donde estaba Miranda. Nariño fue centralista en unas épocas y federalista en otras. Centralista. Creía que el centralismo, el país bajo un solo mando, era la única forma como podían enfrentar con éxito a la contraofensiva española que él veía venir. Nariño debió enfrentar la guerra civil, donde tenía como contrahombre a Camilo Torres y llegó a dominar casi toda la margen derecha del río Magdalena. Sufrió la traición de Sogamoso, donde estuvieron Girardot, Caldas, Santander, Ricaurte, y permitió que el Congreso itinerante de las Provincias Unidas de la Nueva Granada saliera de Santa Fe, fuera a Ibagué, a Villa de Leyva, a Tunja, y después de la mano de Simón Bolívar regresara a Santa Fe de Bogotá. Fue federalista. Al regreso de su cuarta prisión llegó y fue a visitar a Bolívar, quien lo nombró vicepresidente interino de Colombia y le correspondió instalar el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, donde presenta su proyecto de constitución federalista y donde tenemos Congreso el 26 de agosto. Allá los espero a todos para que hagamos una gran reunión. Su última batalla la dio el 15 de mayo de 1823 en su defensa ante el Senado de los cargos que le hacían los santanderistas y por los cuales fue absuelto. Fue golpista. El 19 de septiembre de 1811, Nariño saca una edición extraordinaria de La Bagatela un día jueves con el título Noticias muy gordas. Recordemos que el periódico salía los domingos. Carbonell se lanza a la calle, José María Carbonell, y obliga a dimitir al presidente Lozano y al vicepresidente Domínguez y que se encargue a Nariño del mando. Este es el segundo golpe de Estado de nuestra nacionalidad. Ha habido 12, si los podemos mencionar. Relaciones con la Iglesia. Sus mayores dolores de cabeza son el arzobispo sacristán, nombrado en la arquidiócesis de Santa Fe, defendido por el magistral Antonio María Rosillo y Meruelo, curita culpable del primer cisma católico en la Nueva Granada cuando se tomó el obispado del Socorro. El 22 de octubre de 1812 expulsó de Cundinamarca a Rafael Lazo de la Vega, quien después sería obispo de Mérida y quien participará en la creación de Colombia en el Congreso de Cúcuta de 1821. Nariño libertador. Si Nariño, que llegó a entrar a las calles de Pasto, hubiera conseguido la victoria y no hubiera sido traicionado por las tropas antioqueñas que comandaba el Mosca Rodríguez, se hubiera convertido en el libertador de Colombia y la historia de nuestra patria se habría escrito de una manera muy diferente. ¿Fue masón Nariño? Yo tengo mis dudas. Hay algunos que afirman que fue iniciado en París,
Yo no he visto el documento y nadie me lo ha podido mostrar. El arcano sublime de la filantropía no era una sociedad estrictamente masónica, aunque en ella participaba Luis de Rie, francés, que sí era masón. Pero es indudable que los masones afectos a Rafael del Riego lo consideraron hermano y lo sacaron de la cárcel. Simón Bolívar. Dejemos entonces a Nariño y entremos al personaje que tanto ama nuestro compañero y amigo Carlos Ochoa. José Martí decía, de hijo en hijo, mientras la América viva, el eco de su nombre resonará en lo más viril y hondo de nuestras entrañas. José Domingo Choquehuanca en el Alto Perú, hoy Bolivia, en su oración tan bella, dijo, con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Y Guillermo Sherwell dijo, el que estudia a Bolívar siente al terminar su tarea la misma reverencia que se experimenta al dejar un lugar sagrado donde el espíritu ha estado bajo la influencia de lo sobrenatural y lo sublime. Datos sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar Palacio nació en julio 24 de 1783 en Caracas y muere en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Medía unos 61 metros de estatura, según consta en la autopsia. Calzaba 35 y murió pesando 39 kilos. Fue huérfano de padre a los 3 años y de madre a los 9, viudo a los 20 y muerto a los 47. Atravesó 4 veces el Atlántico y recorrió 3 veces el Magdalena. Nunca fue herido en batalla. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Concepción Palacio, muertos ambos por tuberculosis. La primera biografía de Bolívar la escribió el canadiense Juan Robertson, quien además tradujo al inglés la Carta de Jamaica. Estuvo casado con María Teresa del Toro y Alaiza desde el 26 de mayo de 1802 hasta su muerte aparentemente por fiebre amarilla el 22 de enero de 1803. Su otra madre de leche fue la negra Hipólita, casada con el esclavo Mateo Bolívar y padres de Dionisio. Sus hermanos fueron María Antonia, de la cual escribió Inés Quintero un libro bellísimo que se llama La criolla principal. Los otros fueron Juana y Juan Vicente. Bolívar nunca fue un hombre pobre, porque sus minas de cobre en Aragua siempre estuvieron muy bien arrendadas a los ingleses y sin embargo fue un hombre desprendido del dinero. Jamás tocó el erario ni se benefició de él. El único que habla de que Bolívar gastó una plata del erario es Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas, que dicen que se gastó 4,000 pesos en perfumes para bañarse con Manuelita en la Magdalena en Lima. Bolívar, éxitos y fracasos. Éxitos, la liberación de 6 repúblicas, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. La Constitución de 1821, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, la toma de Guayaquil antes de la llegada de San Martín, la creación de Bolivia y el Congreso Anfictiónico en Panamá. Como fracasos podemos mencionar la entrega de Miranda, el fusilamiento de Manuel Carlos Piar, de José Padilla y de Fray Pedro Corella, la muerte de Córdoba, la toma de Bogotá en diciembre de 1814, que le enajenó la voluntad de quienes en ese tiempo eran llamados piringos, calificativo antecesor del famoso cachaco hoy tan en boga. La Constitución boliviana, las tomas de Pasto, su incumplimiento a las condiciones de Petión por la liberación de los esclavos y su alejamiento de la democracia. ¿Es Bolívar de izquierda o de derecha? Su pensamiento ha inspirado a todas las corrientes ideológicas y desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha toman párrafos completos de sus cartas para intentar apropiarse de su figura. Simón Bolívar nunca fue un demócrata. Por ello afirmó desde Angostura, comillas, ninguna forma de gobierno es tan débil como la democracia, cierra comillas. ¿Era un demócrata? Tampoco. Comillas, la libertad indefinida,
La democracia absoluta son los escollos donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Cierra comillas. Un capítulo insólito de Bolívar. Terminado el Congreso de Angostura, Simón Bolívar le entregó unas instrucciones al vicepresidente Francisco Antonio Seva para que fuera a Madrid a ofrecerle al rey de España la creación de una unión de repúblicas iberoamericanas, una especie de Commonwealth. A esto se ha referido el profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Colomer. Cuando el hecho se supo en América, Bolívar le dio la espalda a Seva y lo desautorizó. Facetas de Bolívar. Golpista y visionario. En agosto 27 de 1828, Simón Bolívar produce el decreto orgánico de la dictadura. Se declara dictador. Destituye al general Santander de la vicepresidencia, quien venía ejerciendo el poder ejecutivo desde 1819. En la Carta de Jamaica expresó, comillas, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diversos estados que hayan de formarse. Cierra comillas. Oportunista. Nadie entiende cómo un militar con un estricto sentido del mando centrado en su persona aceptó ser el jefe del ejército de un estado federal como el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 2 ocasiones, cuando dio comienzo a la llamada campaña admirable y cuando se fue a presentar a Tunja, invadió a Cundinamarca, atacó a Cartagena y salió para Jamaica de huida de Morillo. Intelectual. Bolívar era un hombre de abundantes lecturas, cultivado en los clásicos, conocedor de la historia mundial, educado por Andrés Bello y Simón Rodríguez. Todo lo que hacía la inteligencia de su tiempo le era cercano. En las marchas de sus ejércitos siempre llevaba una imprenta y constantemente publicaba periódicos, gacetas, proclamas que difundía como todo un magnífico periodista, porque comprendía que las ideas para ser conocidas tenían que ser divulgadas. Honesto. En ejemplar medida suspendida por los influyentes corruptos, el 11 de septiembre de 1813 el Libertador condenó a muerte a los defraudadores del erario. Bolívar nunca se interesó por el dinero. Sus sueños se materializaban con el poder y la gloria y no con el oro que ya lo tenía pero que no lo deslumbraba. Bolívar constitucionalista. La Carta Magna, la que guía la vida de los ciudadanos, siempre fue una preocupación de Simón Bolívar. Quiso fijar los derroteros desde el discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819 en la Constitución de Cúcuta del 30 de agosto del 21, en la Constitución boliviana del 19 de noviembre del 26, en la Convención de Ocaña del 9 de abril del 28 y en el llamado Congreso Admirable del 20 de enero de 1830. El Congreso Anfictiónico. El 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y ahora presidente del Perú, que abarcaba la hoy República de Bolivia, convocó en Panamá a los gobiernos de México, Guatemala, que representaba toda la América Central, Chile y Río de la Plata a una reunión para, comillas, obtener el sistema de garantías que en paz y guerra sea el escudo de nuestro destino. Es de señalar que en ese momento Bolívar, presidente de la mal llamada Gran Colombia, que eso no existió, es decir, de Venezuela, la Nueva Granada, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, era el hombre que presidía el 4º país en extensión del mundo, para que nos demos cuenta de a qué había llegado el Libertador. Bolívar Libertador. Bolívar quiso crear una gran nación. Le arrebató al Imperio Español la capitanía de Venezuela, el virreinato de la Nueva Granada, la audiencia de Quito y el virreinato de Lima, y quiso seguir. Tuvo planes con México para invadir a Cuba y Puerto Rico, lo que entusiasmó a Santander, y estacionó tropas al mando de Córdoba en Cochabamba,
pensando en ir a rescatar a Bonpland, preso del siniestro doctor Francia en el Paraguay. También pensó en derrocar a Pedro I en el Brasil y lo llamaron con insistencia de Buenos Aires. Proyectos todos que le impidió el exigente llamado del Congreso colombiano. La Convención de Ocaña. La Constitución de Cúcuta de 1821 fijó un plazo para su reforma de 10 años, pero la cosiata en Venezuela, la Constitución boliviana, las tensiones entre las secciones de Colombia y el descontento de algunos militares hizo que se convocara a elecciones con la ley del 7 de agosto de 1827. Las elecciones las ganó Santander y obtuvo mayoría en la convención. Convocada para el 2 de marzo de 1827, funcionó entre el 9 de abril y el 10 de junio del 28, cuando el quórum lo disolvieron los bolivarianos. Bolívar se había estacionado en Bucaramanga para presionar la convención y allí se origina el Diario de Bucaramanga, conversación entre Bolívar y Luis Perú de la Croix, donde hay unas afirmaciones de Bolívar impresionantes. Bolívar dictador. Consecuencias de la Convención de Ocaña. Primero, Pedro Alcántara Herrán reúne el 13 de junio de 1828 a los padres de familia de Santa Fe de Bogotá para que le entreguen todo el poder a Bolívar. Segundo, ya lo habíamos visto, Bolívar hace el decreto orgánico de la dictadura y Bolívar y Santander rompen para siempre. Bolívar nunca fue un demócrata. Bolívar siempre fue un dictador. El mando centralizado, único y en su cabeza, fue lo que siempre consideró como base del éxito y condición sine qua non para la marcha del Estado. En la guerra, porque era necesario para el triunfo, y pasada esta, alcanzada la independencia y la paz, cuando había que construir instituciones fuertes y sólidas, terminar los caudillismos y establecer un rumbo a los conglomerados que habían salido de la órbita de España, no supo asumir su nuevo papel porque la rosca de áulicos que lo rodeaba y asfixiaba lo necesitaba para seguir medrando en el poder y beneficiándose de él. Hizo suya la expresión atribuida a Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Lo practicó con regularidad e iba tomando decisiones por donde pasaba, haciendo caso omiso de si eran legales o no, si se ajustaban a la legalidad jurídica o no. Para mencionar un ejemplo entre muchos, para actuar como presidente de Colombia, solo podía hacerlo desde la sede del Poder Ejecutivo, es decir, desde Bogotá. Sin embargo, desde el momento en que llega a Guayaquil de regreso del Perú, comenzó a emitir órdenes y lo siguió haciendo en todo el trayecto hasta llegar a la capital de la República. No consideraba que para él hubiera talanqueras legales, que todo le era permitido y que a él, a la cabeza de un ejército victorioso, jamás se dejaría amarrar por códigos o incisos que él mismo no había redactado. La batalla que no ganó Bolívar. La batalla de Cariaco o Bomboná. Aquí tenemos el mapa. Este es el sitio de Bomboná, donde estaban las tropas de Basilio García, y en Cariaco estaba Bolívar. Había que pasar por esta zanja y que estaba al pie del río Guaitara. Habría que pasar máximo de 2 en fondo. Y eso fue una matazón de patriotas impresionante. Eso quedó así, Basilio en un lado y Bolívar en el otro. Pero cuando Basilio García se entera del triunfo de Sucre en Pichincha, se vio entre dos fuegos y decidió concederle a Bolívar un armisticio que le permitiera continuar su camino hacia Quito. Bolívar todavía desconocía que Sucre había ganado en Pichincha. El Bolívar de Març. Bolívar y Ponte es el título del escrito de Carlos Març contra el libertador Simón Bolívar, publicado en 1858 por una enciclopedia de los Estados Unidos. Desde el título se equivoca más. Él tuvo como fuentes las memorias del general Mirel al servicio de la República del Perú en 1829, 2 volúmenes escritos por John Miller. La historia de Bolívar, escrita por el general Ducodral Holstein en 1831, 2 volúmenes. Y la narrativa de la expedición a los ríos Orinoco y Apure en Sudamérica, Londres, 1819, escrito por G.
Hippisley. Estas son dos de las fuentes de Carlos Marx que tuvo a mano para escribir Bolívar y Ponte. ¿Fue masón Bolívar? Claro que sí. Fue iniciado en París y parece que avanzó un par de grados en la orden. Pero al comprender que su proyecto libertador chocaría con el poder de la Iglesia Católica, cambió de parecer y prohibió la masonería al asumir la dictadura después de la Convención de Ocaña. Bolívar era un oportunista que a donde iba o con quien hablaba expresaba lo que la gente quería escuchar. Las 8 batallas que le dieron la independencia a Colombia. Eso de decir que la batalla de Boyacá nos dio la independencia no es cierto. La batalla de Boyacá le dio la independencia al lomo de la cordillera oriental. Y claro, tuvo el gran triunfo fue la joya de la corona, que era la capital del nuevo reino de Granada, Santa Fe de Bogotá. Pero en San Juanito se le dio la libertad al Valle del Cauca, en Chorros Blancos a Antioquia, en Majagual al Bajo Cauca, en Laguna Salada y Ciénaga, que fue la batalla más sangrienta junto al pantano de Vargas, al norte de Colombia, en Tenerife al Bajo Magdalena y en Cartagena, Córdoba, Padilla y Mariano Montilla expulsan definitivamente a los españoles de nuestra patria 2 años después de la batalla de Boyacá en octubre 10 de 1821. Un error histórico, la Gran Colombia. Los historiadores solemos hablar de la Gran Colombia conformada por Cundinamarca, Caracas y Quito. No existe un solo documento de la época que hable de la expresión Gran Colombia. Este es un decir de historiadores que representa un craso error. Hay que hablar de Colombia. La Gran Colombia nunca existió y no podemos hablar de historia cometiendo semejante error. Llegamos entonces al escándalo de los 2 primeros empréstitos. Dejamos a Bolívar. Sea fue el primero. Comillas. Sea es uno de los hombres que más me ha engañado. Lo creí íntegro, pero hoy puedo llamarlo un verdadero ladrón, dijo Simón Bolívar. Sea admitió una primera cuenta irregular de 500.000 libras, una segunda para gastos personales de 20.000 libras y el préstamo de 2 millones de libras. Todas las negociaciones fueron en condiciones leoninas, pero Sea sigue en el santuario de los próceres. Arrubla y Sáenz fue el segundo. Bolívar, al ganar jugando tresillo en Atogrande, dijo: por fin me tocó algo del empréstito inglés. Y estaba jugando con Arrubla, Sáenz y Santander. El empréstito con la casa Goldsmith fue por 6.750.000 libras esterlinas, de las que solo llegaron a Colombia 3.622.745. En 1826, Colombia suspendió el pago de la deuda externa. Toda la deuda externa colombiana solo vino a arreglarse en tiempos de Murillo Toro, 50 años después. ¿Es Santander el padre del espíritu civilista de los colombianos? Yo no creo. El verdadero padre del espíritu civilista de los colombianos es don Gonzalo Jiménez de Quesada, uno de los muy pocos conquistadores letrados que llegaron a América y que recorrió nuestro territorio de norte a sur. Era abogado, escritor y fue quien trajo e impuso la aplicación de las leyes de Indias en lo que hoy es Colombia. Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Eso dijo Francisco de Paula Santander. Y Bolívar, el no habernos compuesto con Santander, nos ha perdido a todos. Datos sobre Santander. Nace en la Villa del Rosario en abril 2 del 92 y muere en Bogotá a los 48 años de edad. Hijo de Juan Agustín Santander Colmenares y Manuela Antonia de Omaña Rodríguez. Su esposa fue Sixta Pontón. Tuvo un hijo que se llamó Francisco de Paula y tuvo otro hijo. Estudios, Colegio Mayor de San Bartolomé, a donde llegó en 1805 y allí mismo se graduó en filosofía en 1808. En 1810, cursando Derecho, lo sorprende el grito del 20 de julio. En un acto en la Quinta de Bolívar, Manuela Sáenz
arma un monigote, lo pone un letrero que decía Santander y lo hace fusilar. El intelectual Francisco de Paula Santander escribe el libro Mis desavenencias con el libertador Simón Bolívar, que representa su más clara confrontación ideológica con quien había sido su jefe. Escribió apuntamientos para las memorias de Colombia y la Nueva Granada. Fue el ideólogo de la Gran Convención de Ocaña y sin duda alguna el jefe de los que ya comenzaban a denominarse liberales enfrentado a los bolivarianos. Pero su centralismo hace que no pueda ser considerado como el fundador del liberalismo en Colombia. Redactó el periódico El Patriota para confrontar las nuevas tesis federalistas de don Antonio Nariño. Reafirmó el carácter civilista de los granadinos, que se lo debemos agradecer, pero hoy se tiene como un calificativo peyorativo eso de santanderista. Era un hombre de estudios que casi culmina la carrera de Derecho, bien distinto, por cierto, de los oficiales venezolanos que eran unos chafarotes. Santander en la Primera República. Inicia su carrera militar el 26 de octubre de 1810 con el grado de subteniente abanderado en el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales. Se alista en las tropas de Baraya que van al norte y hace parte de la traición de Sogamoso. En 1812 es ascendido a teniente y capitán. En la batalla de San Victorino es herido en una nalga y capturado por las tropas de Nariño. Nariño lo libera y lo envía al norte para combatir con Bolívar. Hace parte de las tropas de Manuel del Castillo que se pelean con Bolívar y se niegan a seguirlo hasta Caracas en la campaña Admirable y este amenaza con fusilar. En 1814 es coronel. Se viene de Venezuela, es derrotado en Cachirí, se retira al Socorro, llega a Santa Fe y con Serviés y Córdoba se retira a los Llanos. Se salvan en la cabulla del Río Negro y llega a Pori. El organizador de la victoria. Santander en Tame se dedica a organizar un ejército de 800 hombres bien armados y convence a Bolívar de que no invada la Nueva Granada por Cúcuta, sino que lo haga desde los llanos por el camino del Páramo de Pisba. Bolívar sale de la aldea de 70, cruza el río Arauca, llega a Tame, en Casanare, nombra a Santander comandante de la vanguardia y a Anzoátegui en la retaguardia. Comienzan el ascenso, combaten en Paya. Entre Paya y Morcote, Santander y los oficiales granadinos convencen a Bolívar de seguir el camino. Bolívar se quería regresar. Combate de Gámeza, en la que Bolívar al coronel Juan José Reyes Escobar lo llama Juan José Reyes Patria. Viene el pantano de Vargas, donde el mismo Santander dice: la gloria del pantano de Vargas pertenece al coronel Rondón y al teniente coronel Lucas Carvajal, ambos de los llanos de Venezuela. No es cierto, Lucas Carvajal era del Cocuy o de por ahí de esa zona de Boyacá. A ningún otro se le concedió sino a ellos en aquel glorioso día el renombre de valientes. Eso para aclarar el papel de Lucas Carvajal y de Rondón en la batalla del pantano de Vargas. Y concluye con la victoria en la batalla de Boyacá. Bolívar llega al sitio de la batalla 2 horas después de finalizado el combate. Vicepresidente de Colombia. Se convierte en el organizador civil de la República. Santander es nombrado vicepresidente de Colombia entre el 7 de octubre de 1819 y el 20 de febrero de 1827. Elegido en el Congreso de Cúcuta en 1821 como vicepresidente de Colombia, en su viaje a Cúcuta dejó encargado del Poder Ejecutivo a José Miguel Pey, presidente de la Junta Suprema, que puso preso a Carbonell el 20 de julio de 1810. Fue presidente de la Nueva Granada de marzo 10 del 32 a abril 1 del 33 y hasta abril 1 de 1837 luego. Introdujo las teorías de Bentham y Tracy, desmontó la estructura fiscal de la colonia, eliminó el impuesto de alcabala, promovió la exportación de tabaco, café y algodón, uniformó la moneda, reglamentó la jubilación de los empleados públicos, estimuló la marina mercante, firmó el primer tratado de amistad con Venezuela, logró el reconocimiento de la Santa Sede, Gran Bretaña y Estados Unidos, manejó el patronato eclesiástico, eliminó el déficit fiscal, suministró las armas y las tropas que Bolívar requería en el sur. ¿Dónde rompen Santander y Bolívar? Comillas.
Es evidente que en el Perú tuvo origen las desavenencias de Bolívar y Santander y que desde allí se arrojó la manzana de la discordia que no solo debía desamistarlos, sino dividir a Colombia, a Bolivia y al mismo Perú. Cierra comillas. Comillas. Reparaba que entre la constitución boliviana y una constitución monárquica no existía otra diferencia real que la variación de las voces, porque un presidente vitalicio sin responsabilidad alguna y con el derecho a nombrar su sucesor y destituirlo era más poderoso que un monarca de Inglaterra o Francia. Cierra comillas. Comillas. Bolívar abandonó el partido del gobierno que sostenía las instituciones, abrazó el de sus adversarios y tomó empeño en trastornarlas para hacer adoptar la constitución boliviana o pagarse con la autoridad dictatorial el precio de todos sus servicios. Comillas. Abre comillas. Solo en una carta escrita toda de su puño y letra dijo expresamente, comillas, que él no podía restablecer el orden y reunir las partes dislocadas de la República gobernando con arreglo a la Constitución. Cierra comillas. Estas son memorias sobre el origen, causas y progresos de las desavenencias entre el presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, y el vicepresidente de la misma, Francisco de Paula Santander, escritas por un colombiano en 1829, realmente escritas por el general y vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander. La noche septembrina. El 25 de septiembre de 1828, unos cuantos miembros de la Sociedad Filológica se meten al Palacio Presidencial con el ánimo de asesinar al Libertador. Son 12 civiles y 25 soldados comandados por Pedro Carujo. En la conspiración participan los dos fundadores de los dos partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, Ezequiel Rojas y Mariano Espina, con Luis Vargas Tejada, Florentino González y otros. Santander, que había protegido a Bolívar en Soacha y en el baile de las máscaras, es acusado de ser el jefe de la conspiración, detenido, juzgado y condenado a ser fusilado por la espalda. El Consejo de Ministros convenció a Bolívar de conmutarle la pena por el destierro y salió para el exilio en Europa. Fue Santander el más grande promotor de la educación en los inicios de la República. Aquí hay una lista de colegios fundados por Santander: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Tengo ahí numerados, que lo convierten realmente en un gran promotor de la educación colombiana. Santander fue federalista en la Primera República. Francisco de Paula Santander es federalista, hizo parte de las tropas de Baraya que apoyaban a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Con ellas llegó hasta San Victorina cuando fue derrotado por Nariño. Después se volvió centralista. Una vez se alista en el ejército, comienza a cambiar su pensamiento y al asumir la vicepresidencia de Colombia se vuelve centralista, ataca y confronta a los federalistas. La oscuridad de Santander, la traición de Sogamoso, la muerte de José María Barreiro y los capturados en Boyacá, la muerte de José Sardá, que fue un claro crimen oficial, y el comportamiento con Nicolás Ibáñez, origen del odio de los conservadores contra los liberales, madre de José Eusebio Caro y abuela de don Miguel Antonio Caro. Bolívar decía que en Colombia habría paz el día que murieran Nicolasa y Bernardina Ibáñez, Bárbara Leiva y Mariquita Roche. La Carta de los 50. Entre el 7 de diciembre de 1837 y el 13 de septiembre, 9 meses, Santander recibió 13 cartas y cuya firma era los 50, como todo lo de los cobardes, anónimas, que atacaban los planteamientos hechos en los apuntamientos. En ellas se basaron Fernando González para escribir Santander, Laureano Gómez para escribir el final de la grandeza y Víctor Paz Otero para denominarlo el abominable hombre de las leyes. El autor de la Carta de los 50 fue Eladio Urizarri, de quien Santander había escrito: a Urizarri lo ha enfermado el papel, ojalá se muriera, tendríamos un godo menos y un descanso más. El motivo: Urizarri pretendía que se le concediera la explotación de las salinas de Zipaquirá. Bolívar no le aceptó la propuesta y luego Santander le dijo que esa concesión tenía que ser por licitación
y Urizarry nunca logró alcanzar su aspiración. ¿Fue masón Santander? Sin lugar a dudas. Santander era muy vertical en sus ideas y el haberse convertido en el más importante de los masones neogranadinos dio pie para que los celos de Bolívar, que no admitía rivales ni sombras, fueran una causa más para las desavenencias entre el libertador y el hombre de las leyes. Cambios propuestos al himno nacional. La estrofa 3 dice: del Orinoco el cauce se colma de despojos, de sangre y llanto un río se mira allí correr. En el Orinoco no hubo batallas. Entonces hay una propuesta. Del Orinoco al Pienta se colman de despojos, de sangre y llanto un río se mira allí correr. La estrofa 6 dice: centauros indomables descienden a los llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin. Los centauros no descendieron a los llanos, ascendieron de los llanos. Entonces se propone que diga: centauros indomables ascienden de los llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin. Como Núñez no mencionó a Santander en el himno nacional de Colombia, la estrofa 4 dice: soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Y se propone que diga: Santander y sus soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Por su atención, muchas gracias y espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias.